Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno ver unos poquitos más en esta hora, en la primera hora de esta clase. Es bueno servir a Dios, es bueno estar presentes, aunque no hagamos nada estando aquí, lo estamos sirviendo porque estamos dando testimonio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de que para nosotros lo más importante es Dios. Esta mañana vamos a tener una clase que la idea central es sirve con excelencia, aunque los demás no aprecien ese trabajo. Pero vamos a orar primero, hermanos. Padre bendito, gracias Señor, lleno de misericordia, lleno de amor para con nosotros, Padre. Gracias por todas las bondades y bendiciones que tienes cada día, Señor. Gracias en especial por este día, Padre, que nos das la fuerza y las ganas, Padre, de estar aquí sirviéndote, Padre amado. Gracias por mis hermanos presentes, por los que van a venir, Padre. Tráelos con bien, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, un día más, Padre, de estar con nuestros ojos abiertos y de querer saber más de ti, de aprender de tu palabra, Señor bendito. Y sobre todo de aprender a servir, Padre, de servir en tu camino, Padre, y de ser luz para algunos más de allá afuera. Gracias, mi Señor bendito, por este día. Te pido perdón, Padre, por todos los malos pensamientos, los pecados que hemos tenido, Padre, aún siendo tan temprano. Pero gracias, Padre, gracias porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros. Te pido todo esto, Señor, y te doy las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este estudio, les digo, seguimos viendo cómo podemos servir al Señor. Como en estas 2 semanas pasadas, recuerden que hemos estado viendo más que un compañero, servir a otros. Acuérdense que ya vimos a Aarón y a Hur en su ayuda con Moisés. También vimos a Barak sirviendo en el éxito de aquella batalla tan grande que tuvo, pero que él no tuvo ningún crédito. Y hoy vamos a ver a David. Después de este periodo de jueces que tuvimos, el pueblo pidió un rey. El pueblo se cansó de la opresión de sus enemigos. A Dios no le hizo mucha gracia esto. Sin embargo, en vez de comportarse a seguir al Señor con todo su corazón y confiar en Él para alejar a sus enemigos, quisieron resolver el problema a su manera. Pidieron a Samuel un rey. Como recuerdan, Samuel fue el último de jueces. Queriendo ser como todos los demás, ese pueblo quería un rey que el mundo pudiera admirar en lugar del rey invisible que solo podía ser conocido por la fe. Así que le dijo Dios a Saúl, ok, eso quieren, vamos a darles pues un rey. Les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tierra de Benjamín. Y hoy vamos a empezar precisamente con los reyes y vamos a estudiar a David. Pero vamos a estudiar a David en su forma de cómo sirvió, de cómo fue su persona. David, antes de ser rey, sirvió al rey Saúl con excelencia. Aunque su jefe lo odiaba, nuestro servicio también puede parecer servil para algunos, pero para Dios es realmente importante. Busqué lo que era servil y es una persona que se somete totalmente a la autoridad de alguien en forma sumisa, humilde, deseoso de servir y complacer a otra persona, que muestra una falta de respeto hacia el servidor. Aquí en la aplicación de la vida nos dice el autor, es difícil trabajar en un ambiente sucio y desordenado. Esperamos llegar a una oficina donde se haya limpiado y botado la basura y las sillas y muebles se hayan vuelto a colocar en lugar correcto.
Es difícil cocinar en una cocina donde los fregaderos están llenos de platos sucios. Las ollas y sartenes cubran la superficie y los pisos estén llenos de grasa y escombro. Los chefs esperan llegar y tener todo limpio para poder empezar con su día. Pero nada de eso estaría listo si no fuera por el equipo nocturno de limpieza. Muchas veces ni vemos sus caras, no sabemos sus nombres y ni siquiera les agradecemos por sus servicios. Con su carrito preparado, ellos trabajan incansablemente, con excelencia, para asegurarse que todo esté listo al día siguiente. Y nunca se les dice gracias. Y nos pasa muy seguido cuando vamos, por ejemplo, a un hotel. Todos tenemos la expectación de que todo tiene que estar listo, que todo tiene que estar limpio. Y no sé si usted alguna vez ha visto a alguno de los que limpian y con su carrito y se ha detenido a darle las gracias por lo que hace. A decirle gracias por tu trabajo, gracias por todo lo que tú haces, porque gracias a ti yo estoy cómodo. Pero nos hemos acostumbrado tanto a ser servidos que a veces no pensamos en servir. Estamos pensando solamente en nosotros, y nunca nos detenemos a dar gracias a alguna persona. Así también pasó con David y con Saúl. Vamos a estar en Primera de Samuel 18. Vamos a ver que el respeto de David por los líderes y su disposición a esperar en el Señor, así vamos a tratar de aprender en esta mañana, empezar a ponerlo en práctica, hermanos, con todo nuestro corazón y con nuestra fe puesta en Dios. Si alguien me puede leer en Primera de Samuel 18, del 5 al 7. Amén. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con canticos, alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus miles. Gracias. Según las costumbres de la época, todos se regocijaban en una celebración jubilosa por la victoria que Dios les había dado. Se acostumbraba que las mujeres bailaran al son de panderos e instrumentos de 3 cuerdas y cantaban mientras tocaban. También componían canciones en honor a los líderes. Pero entonces vamos a ver cómo la historia de Saúl y de David, tal vez fue como la manzana de la discordia, como por qué, se preguntaría a Saúl, ¿por qué él 10,000 y yo solamente 1,000? Entonces todo fue los celos y todo fue cuando empezó ahí. Pero David no empezó siendo un rey. De hecho, este matagigantes amado de Israel, dulce salmista de la Biblia, pastor bondadoso del pueblo de Dios, tuvo un comienzo humilde. Su familia lo ignoraba y sus enemigos lo subestimaban y lo maldecían. Pero Dios había elegido a David para que fuera el próximo rey de Israel. Después de la desobediencia del rey Saúl, cuando ofreció sacrificio que solo los sacerdotes debían ofrecer, Dios rechazó a Saúl como rey. Pero vamos a ver un poquito la historia de ellos dos. Saúl envió a David a campañas militares y él completaba con éxito todas sus tareas. Pero antes de esto, después de que
David mató a Goliat, el ejército filisteo huyó del ejército israelita, por lo que prosiguió saqueando sus campamentos. Saúl decidió saber más sobre el nuevo héroe de Israel. El comandante del rey encontró a David todavía llevando la cabeza de Goliat. Por extraño que parezca, Saúl necesitaba saber más sobre el matador de gigantes. Aunque David ya le había calmado su corazón, ansioso tocando la lira para él y sirviéndolo cada vez que el rey lo necesitaba. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando alguien trabaja para nosotros o con nosotros y que hace algo excepcional o que hace algo poco fuera de lo común, no les empieza a dar curiosidad por conocer más a esa persona, por saber cómo es, por saber por qué hizo esto? Eso fue exactamente lo que le pasó a Saúl con David. La conversación entre David y Saúl resolvió los asuntos de Jonathan, que era el hijo de Saúl. Yo creo que todos nos sabemos la historia. A pesar de la impresionante victoria contra Goliat, las palabras de David con Saúl fueron las que más impresionaron a Jonathan. Y enseguida se hicieron amigos, surgió un vínculo de amistad entre David y Jonathan, una relación marcada por la unidad y el compromiso. Jonathan le regaló a David su manto, su túnica familiar, su espada, arco y cinturón, lo que indicaba cuánto admiraban a David y que además reconocía que Dios había elegido a David para que fuera el próximo rey de Israel. Ansioso por agregar a un militar tan hábil a su gabinete, Saúl decidió que David se quedara y que no regresara a la casa de sus padres. Pero un día, Dios envió al profeta Samuel a ungir a David. Y como el próximo rey, debido al fracaso de Saúl, quien no guiaba a Israel según las normas de Dios, porque después de que lo desobedeció, el rey Saúl ofreció sacrificio que solamente los sacerdotes debían ofrecer. Dios rechazó a Saúl como rey. Entonces, como el pueblo había pedido al rey y Dios estaba dispuesto a dárselos también, empezó con Saúl, pero alguna forma de la forma de ser de Saúl, de su integridad, de sus sentimientos, no convenció a Dios, no quiso que él siguiera. David fue nombrado rey incluso antes de ser ungido como rey, y era un hombre conforme a su corazón. Pero entonces el Espíritu de Dios, del Señor, vino con poder sobre David, pero dejó a Saúl. Un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Cuando uno de los siervos de Saúl sugirió que alguien que tocara la lira viniera y la tocara, le tocara a él música relajante, porque recuerden que ese era el trabajo de David. Él lo calmaba su espíritu, su enojo, tocándole la lira. David había servido a Saúl en relativa oscuridad hasta que mató a Goliat. Pero después de esto Saúl lo empezó a ver. Pero mucho antes de esto David empezaba a servir a Saúl, empezó matando a Goliat, empezó en el palacio tocando la lírica. Era un ser que Saúl no había puesto sus ojos en él, hasta que hizo algo grande, mató a Goliat. Y luego de esto elevó a David y este llegó a ser permanentemente en la corte del rey. Mientras David servía ahí, iba adquiriendo conocimientos prácticos que lo prepararían por unos años más tarde llegar a ser el rey de Israel. Cuando nosotros servimos a Dios en cualquier área, por muy grande que sea, por muy chica, por muy que nadie se dé cuenta,
vamos adquiriendo conocimientos, vamos adquiriendo la palabra de Dios, vamos poniéndola en nuestro corazón, nos vamos acercando más a Él y podemos servir sin que se nos tome en cuenta o sin que nadie se dé cuenta, pero pues estamos sirviendo a Dios y es lo que tenemos que hacer en este mundo, porque tal parece que es el final, porque no sé si alguno de ustedes alcanzó a ver o vio algún comentario relativo con lo de las Olimpiadas en París. Es una aberración completamente contra Dios y quisieron hacer una réplica de la última cena con gente obesa, con ¿cómo se dice? Drag queens o homosexuales, con niños. Sinceramente pienso que somos la última generación, solo Dios sabe, somos la última generación que podemos ayudar a salvar almas de los pequeños, de todos esos niños, tanto niño que había ahí, casi rindiéndole culto a Satanás. Y si, no sé, Dios solo sabe, pero si somos casi la última generación, tenemos que pensar en servir, hermanos. Tenemos que empezar a andar en los caminos de Dios, a invitar gente, a poner ejemplo, a dar testimonio de lo que Dios es, para que no se vayan por lo fácil y caigan tan fácilmente en las garras del enemigo en el mundo, como tanta gente que hay ahorita en las Olimpiadas esas, pensando algunos tal vez que todo es acerca de deportes. No, el mundo está trayendo, el mundo está sacando y nos está llevando bajo, nos está arrebatando esas almas tan preciosas que son los niños. Pero bueno, vamos a seguir con David y Saúl. Debido a los éxitos militares y al fiel servicio de David, Saúl lo recompensó nombrándole comandante del ejército permanente de militares profesionales, un ascenso notable otorgado a un hombre que tendría poco más de 20 años. Más tarde, Saúl le dio una asignación diferente. Este ascenso repentino y el éxito que lo acompañó podrían haber provocado los celos entre los hombres, pero David se ganó la buena voluntad del pueblo de los siervos de Saúl. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta poesía unía a Saúl y a David por sus éxitos militares, pero Saúl se sintió inferior. ¿Cuántas veces en nuestro entorno de trabajo o en nuestra casa, cuando alguien sirve excelentemente, cuando alguien es servil, cuántas veces no nos ponemos celosos y en lugar de estar contentos y de estar con corazón abierto y con esa fe de dar gracias, nos enojamos o nos empieza a entrar odio o nos empieza a comer el alma que la otra persona haga tanto lo bien o que lo haga mejor que nosotros? ¿Cómo nos cuesta aceptar que hay gente que hace cosas, que sirve a Dios mejor que uno? Pero la voluntad de Dios es que todos somos iguales, que todos podemos estar, todos somos aptos para servir. Que no queramos hacerlo, eso es otra cosa. Cuando usted tenga a alguien enfrente, una persona que sirva, cuando tenga al lado una persona que sirva, dele gracias a Dios por esa persona. Dele gracias a Dios porque está en su camino y le está haciendo ver que servir es lo más excelente que puede haber para Dios. Aunque nosotros no
no tomemos en cuenta mucho eso. Si alguien me puede leer Primero de Samuel, porque es libro, no es carta. Primero de Samuel 18, del 8 al 11. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí miles, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Hasta dónde, hermano? Sí, hasta el 11. Okay. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Desde entonces, desde que le dijo, y Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. No le gustó que la gente del pueblo alabara a David y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta nomás que el reino, como diciendo, ya para ser igual que yo. Su envidia y su odio empezaron a crecer. Pero el éxito de David benefició a Saúl y a su reino. Saúl podía contar con David para derrotar a sus enemigos, para pelear sus batallas, administrar su ejército y ganar sus guerras. David benefició a Saúl desde el principio, incluso espiritual y emocionalmente, porque las canciones de David ahuyentaban los espíritus malignos de Saúl. David era como un hijo para el rey Saúl. Uno de los trabajos que ocupó David es que fue el escudero de Saúl, lo cual que le permitió hacerse amigo cercano de Jonathan, el hijo de Saúl. Aunque David fue una gran bendición para Saúl, su nación y su familia, Saúl permitió que creciera la amargura y el resentimiento hacia David. Saúl se enfureció y se molestó por este cántico. David, sin saberlo, había capturado la admiración del pueblo y recibía los elogios de Saúl que Saúl anhelaba para sí, quien furioso enfatizaba los aspectos ardientes de la ira. La reacción de Saúl no debería de haber sorprendido a nadie, porque como nos dimos cuenta, Saúl odiaba a David. Cuando también se hablaba de él, colocando al joven que había matado al gigante en el mismo rango que el rey. Muchas veces nosotros estamos a la misma altura de Saúl, cuando siempre, tal vez cuando servimos queremos sobrepasar, o aunque no estemos sirviendo, queremos sobrepasar a alguien más, queremos ser mejor que alguien más. Cuando Dios dice que todos somos lo mismo, que no nos pase, hermanos, que cuando servimos o que cuando ayudamos a alguien más, que sea para nuestra vanagloria, que siempre estemos pensando en que por alguna razón Dios nos puso en este camino. Esto mostró un defecto en el carácter de Saúl. Sigo con Raúl. Se sentía amenazado o envidiaba el éxito de su subordinado. Saúl miraba celosamente a David. Esto significa, en el versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto significa mirar con iniquidad, con perversidad o depravación. Cegado por el excelente carácter de David, Saúl siempre lo vio bajo una luz maligna y nunca quitó los ojos de encima de David. Los celos y la sospecha
habían afectado el pensamiento de Saúl, quien descendió más profundamente en el pozo de la desesperación. Desde que Samuel pronunció el rechazo de Dios hacia él, Saúl estudiaba constantemente a quienes lo rodeaban, buscando a su posible suplantador. Saúl perdió el poder del Señor cuando Dios lo rechazó como rey, momento en que un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Cuando nosotros no hacemos algo bien, cuando sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, cuando sabemos que tenemos sentimientos mezquinos, sentimientos de tal vez de resentimiento, no tanto de odio, porque creo que como cristianos no tenemos que alojar eso, pero o envidia de alguien, nosotros sabemos, nuestro espíritu nos está diciendo, hey, no, eso no está bien. Y es cuando empezamos a tener temor de Dios, es cuando empezamos a escondernos de hacer cosas malas, es cuando empezamos a alejarnos de Dios. Y ahí es cuando viene nuestro fin. Este ataque sobrenatural lo ordenó Dios debido a la desobediencia de Saúl, quien tuvo numerosas oportunidades de aceptar la dirección de Dios por medio de Samuel. Y sin embargo, Saúl decidió desobedecer e ignorar sus mandamientos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la ayuda de algún hermano, del pastor, de alguien cerca de nosotros, y en nuestra tontera por seguir con lo que nosotros queremos, porque es una tontería, rechazamos la bendición de Dios, rechazamos todo lo que Él pueda tener porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Aquí el mal indica la miseria, la angustia y el daño que este espíritu le causaría a Saúl, quien experimentó algunos días realmente malos debido a su espíritu maligno. El espíritu maligno tuvo efectos visibles en Saúl al precipitarse sobre él y dominar su personalidad. Saúl permitió que sus celos hacia David se desbordaran y llenaran su corazón y su mente de un odio amargo. En eso tenemos que tener mucho cuidado en empezar a alimentar esos sentimientos contra alguna persona, asimismo dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, que a veces somos tan ridículamente exagerados que hasta porque un hermano no nos saluda, nos sentimos ofendidos y ya no queremos venir a la iglesia. Eso es ir almacenando una amargura, un odio, y vuelve a lo mismo. Nos empezamos a salir de los caminos de Dios, nos empezamos a ir al mundo, nos empiezan a gustar más esas cosas y nos olvidamos de lo hermoso y de lo bien que se siente servir en el camino correcto, en el camino de Dios. El joven David tocaba tranquilamente y melodiosamente tratando de calmar al rey, mientras que Saúl comenzaba a delirar furiosamente y se enojaba con David. La lanza de Saúl era una hoja afilada unida al extremo de un palo, similar a una lanza, pero con un mango más corto. Esto puede haber sido una señal de su realeza, así como el cetro. En el versículo 11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ese día de repente estalló una inquietante hostilidad de Saúl y le arrojó su lanza, debido al odio que sentía en su corazón celoso. Saúl había permitido que el espíritu maligno lo impulsara a matar a ese joven héroe. Enclavaré a David contra la pared, pensó Saúl.
y con la esperanza de matar a su rival imaginario, arrojó la lanza queriendo inmovilizar a David contra la pared. Pero Saúl fracasó. Cuando su lanza tembló en la pared, esto sucedió 2 veces, y las 2 veces David eludió las intenciones de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl, y Dios permitió que un maligno lo atormentara. No es que Dios sea el autor del mal y no tienda a la gente a hacer el mal, pero Saúl no oró ni pidió a Dios que lo ayudara a superar esos malos pensamientos. Cuando tenemos malos pensamientos, el arma más poderosa que tenemos es la oración. Cualquier pensamiento para alguna persona, para nosotros mismos, para lo que sea, esa es la mejor arma que tenemos, hermanos, la oración y estar en contacto con Dios, no dejarnos de su presencia. Así que Saúl comenzó a verbalizar sus malos sentimientos. David, siempre tocando su lira, siempre ayudó a Saúl. Además, siempre fue leal a su rey. Sin embargo, Saúl, con una lanza en la mano, atentó 2 veces contra la vida de David. Y aún así, después de su primer intento, David volvió a intentar ministrar a Saúl con su música. Pero Saúl no valoraba el ministerio musical ni tampoco los logros militares de David. ¿Qué efecto, hermano, le puede tener a usted o a nosotros el éxito de otros? ¿Lo tomamos con alegría, con amor, o nos enfadamos, o nos llenamos de rencor, o nos llenamos de envidia porque alguien más está haciendo algo mejor que nosotros, sirviendo mejor que nosotros? Piense en las consecuencias de ser una persona tan negativa. Piense en Dios, piense en cómo Él quiere servir. A pesar de lo que Saúl le hacía a David, Él le seguía sirviendo. Él seguía en su camino por su buen corazón que tenía. Hoy en la actualidad es muy triste ver que muchas de las personas, a pesar de cómo tratan los que están en el poder, los patrones en los trabajos, cómo humillan a las personas y no las valoran, cómo las estafan, cómo les agarran odio. Y la gente servil está ahí, sigue de pie, sigue puesta en pie, sigue sirviendo, sigue estando feliz, si se pudiera decir, porque sabe que está haciendo lo bien y lo adecuado. Y todos tenemos que estar bajo el poder de alguien más fuerte que nosotros. Todo el mundo estamos, todos. Pero también estamos todos bajo el poder de Dios, bajo el cuidado de Dios. ¿Alguien me puede leer primero de Samuel 18 del 12 al 16? Amén. Dice más, Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Amén. ¿Te ayudó alguien de una manera importante durante una temporada de adversidad? Yo creo que a todos alguien nos ha ayudado en los tiempos malos.
Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero lo había dejado. Pero ¿por qué Saúl tenía miedo a David? Saúl claramente tenía ventaja sobre David. Saúl tenía su posición como rey y con el poder que conllevara su posición. Saúl tenía gente en su ejército y podía ordenar un ataque contra David. Saúl hasta podría usar su riqueza y ofrecer una recompensa por la cabeza de David. ¿Por qué Saúl le tenía miedo a David? Sabemos que cuando hacemos el mal, por mucho que tengamos poder en hacer las cosas, por mucho que podamos hacerlo, siempre en nuestro corazón el Espíritu Santo nos está guiando y nos está diciendo, tú sabes que eso no es bien, tú sabes que eso no es de Dios. Hay temores más grandes que los físicos y los de afuera, y son los de adentro, los que nos llegan cuando sabemos que no estamos haciendo el bien, cuando sabemos que no estamos sirviendo como deberíamos de servir. En lugar de David temer a Saúl, el rey que tenía el poder de acabar con el músico, era Saúl quien le temía a David. Después de arrojarle su lanza 2 veces y fallar, aumentó el temor de Saúl hacia David. Saúl no tenía fe y tuvo miedo, y sin fe Saúl no podía agradar a Dios. Saúl reconoció la mano de Dios sobre David. Quedó impresionado con un temor que lo carcomía profundamente. Aunque se sentó en el trono como rey de Israel, Saúl sabía que Dios estaba con David y que su espíritu lo había abandonado a él. Tal conocimiento debía haber servido como advertencia a Saúl. Sin embargo, tenía la mente puesta en proteger su posición y destruir a David, ignorando la voz de su conciencia. Por lo tanto, la caída de Saúl se volvió inevitable. Cuando no pudo tolerar el éxito de David ante los ojos del pueblo, apartó su atención de Dios, vio que el Señor bendecía a David, pero no podía soportar la idea de que David llegara a ser rey. Pero, ¿por qué David aceptó la nueva asignación? ¿Todavía recordaba la unción que le había dado Samuel? Dios estaba tramando algo en la vida de David. Dios tenía un propósito mayor para la vida de David. Dios quería obtener la gloria de la vida de David. Se nos recuerda que todo lo que hagamos, tanto las cosas grandes como pequeñas, lo hagamos para gloria de Dios. Si Dios protegió a David de los osos, de los leones e incluso de los gigantes, entonces Dios protegería a un rey, lo protegería de un rey trastornado, celoso, amargado. Por lo tanto, David continuó honrando a Dios con todo lo que hizo, incluso frente a la creciente oposición de Saúl. Cuando nosotros dejamos de luchar, de creer en Dios, cuando dejamos que el mundo empiece a entrar en nuestros corazones, va a ser inevitable, hermanos, que vayamos para abajo. Tristemente hay muchos cristianos que se desviaron del camino y hoy están en las peores circunstancias. Están peor que antes, que cuando aceptaran al Señor, porque saben que Dios está alejado de Él, y sin embargo seguimos no dejándonos ayudar por nadie más. A veces la misma orgullo que tiene uno no deja que nadie se le acerque con la palabra, que digan que no necesitamos a nadie. No es verdad. Espero que nosotros sigamos sirviendo, cada uno en su propia medida, pero no alejarnos, no dejar el camino del Señor, no tener esos sentimientos
de rencor, de odio contra nuestros hermanos. Al contrario, tratar de servirles, de ser eficaces en todo lo que hacemos. Sin embargo, David llevó a cabo a sus empresas militares con tal sabiduría que su ejército ganó todas sus batallas. Esto le brindó a David mejores oportunidades para demostrar que no solo poseía las cualidades de un campeón, sino que también tenía el talento y prudencia de un general militar. El éxito de David se debió a que se comportó sabiamente en todos sus caminos y actuó con perspicacia piadosa, porque él sabía que el secreto del éxito de cualquier persona radica en vivir de una manera que honre a Dios. Saúl estaba temeroso de David y este miedo no disminuyó. Él vivía con temor constante porque los éxitos de David confirmaban que el Señor lo había bendecido. Todo Israel y Judá amaban a David y su popularidad aumentaba cada vez más que Dios estaba con él. David actuó como líder de Israel en la guerra y llevó a cabo operaciones militares exitosas. Dios tenía su mano sobre David, a pesar de que Saúl había conspirado contra él. Saúl intentó todo tipo de ataques y puso miles de barreras en el camino de David para frustrar su éxito. Pero Dios no lo permitió que Saúl obtuviera esa victoria. ¿Cómo nuestra relación con Dios impacta nuestra relación con los demás, hermanos? ¿Usted ha visto cómo impacta cuando estamos en el camino de Dios? ¿Cómo somos más bondadosos? ¿Cómo somos más serviles? ¿Cómo queremos ayudar al prójimo? Pero primero hay que estar en relación con Dios, porque sin Él tenemos un corazón mezquino. Con Dios es con el que nos da la guía, el que nos lleva, el que nos hace que tengamos esa fe en nuestro corazón para poder seguir adelante en este mundo que sinceramente es o ya se va a terminar, está en las últimas, o Dios nos está dando una oportunidad a todos los que estamos aquí esta mañana para servir a alguien más, para salvarlo, para tener en cuenta de que Dios nos quiere a todos porque somos sus hijos, Él nos creó, pero para esto tenemos la responsabilidad de aceptarlo, de aceptar que Él es nuestro Padre. Aquí el autor nos da unas aplicaciones para poner en la vida. La primera es: confiesa tus defectos. Identifica algo en lo que no te hayas esforzado por alcanzar la excelencia. Comprométete a darle a Dios lo mejor de ti en este aspecto. Sigue creciendo, aprendiendo de tus batallas y ayudando a todos en sus cargas. La segunda es: dale el crédito a Dios. Cuando tengas éxito y cuando otros te feliciten o te elogien por un trabajo bien hecho, simplemente di: a Dios sea la gloria. Yo conozco a una hermana que cuando se hizo al cristianismo todo, era buena cocinera, era buena anfitriona, y siempre la elogiábamos por sus comidas, por la organización de algún cumpleaños, de alguna cosa. Y siempre, y decía antes: sí, es que me esforcé mucho, me lucí mucho, todo, yo. Después ella empezó a comprender y empezó a decir a todos, le decíamos: ay, hermana, qué rica le quedó la comida. Muchas gracias. No, las gracias son para Dios. Y de ahí en adelante todo fue, usted la ve, si la ve y le dice, por lo que sea, gracias, hermana. No, gracias a Dios. Así nosotros, si hacemos alguna cosa que sobresalga un poquito, no es de nosotros,
no es que hayamos esforzado tanto, hecho tanto, no, es que a Dios sea la gloria. La tercera es mantengan su integridad. Haz siempre lo correcto, incluso cuando otros te estén haciendo algo incorrecto. No tomes represalias contra el odio, sabiendo que la presencia de Dios está aquí para tu tranquilidad y protección. Si tenemos la presencia de Dios, no va a haber estos sentimientos en nosotros, hermanos. Y una vez más, les digo, sirve con excelencia, aunque los demás no aprecien ese trabajo. Dios me los bendiga